tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Vamos a comenzar la presente edición con Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidenza, en el bloque que semanalmente nos ofrece la consultora, además, por supuesto, de exministro de Economía. Luis Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Raúl, gracias por la entrevista. A ti por aceptarla. Bueno, comienza un año 2024 con las incertidumbres heredadas del 2023 en el que los peruanos tendremos que hacer bien la tarea en materia económica si es que queremos sacar adelante nuestro país. ¿Qué, digamos, le hace falta? ¿Qué factores serían para ti los clave para sacar adelante la economía de nuestro país en el 2024? Mira, yo creo que lo clave es poder recuperar la confianza para que la inversión privada crezca. Esto es clave. Hay factores que creo que son auspiciosos. La baja en la inflación, el hecho que el mundo esté sorteando una recesión en su lucha contra la inflación. Hace un par de días salió el último informe del Fondo Monetario Internacional y ratifica de que no ve crisis externa en el horizonte corto. Eso apoya al sector exportador nuestro. Los precios de las materias primas nuestras, el cobre en particular, ha estado ciertamente volátil, pero se ubica en niveles superiores al promedio de los últimos 10 años. Entonces, creo que es fundamental recuperar la confianza, eh, capitalizar el hecho de que aparentemente el niño no va a venir de una magnitud severa, y que ya comienza a haber mayor capacidad de gasto de los gobiernos regionales y locales. Entonces yo creo que eso Ujú. podría hacer que la economía se recupere, pero va a depender mucho de las señales que emita el gobierno, el Congreso, cosa que últimamente ha tenido un inicio un tanto raro y muchas cosas ocurriendo que pueden empañar la recuperación de expectativas, que es absolutamente clave para crecer a tasas mayores que el año pasado. ¿Por qué es tan importante mantener baja la inflación que efectivamente se ha reducido? Mira, por dos motivos. Uno es porque ha sido lo que explica la caída en el consumo privado, que es el rubro más importante de gasto en el país. Casi 65% de lo que gastamos son lo que gastan las familias, los hogares, aparte obviamente lo que gastan las empresas, que es la inversión y el gasto de gobierno. Pero el consumo privado el año pasado tuvo un crecimiento nulo. Eso se reflejó en un desempeño pobre del sector de servicios, de comercio, y esto responde a una inflación que ha corroído la capacidad adquisitiva de la familia peruana. Entonces, a medida que la inflación baja, del pico del cual se situó por meses en torno a 8 o 9% hacia un nivel cercano al 3%, que es la meta del Banco Central, eso le da capacidad adquisitiva al consumo. Y de otro lado, el hecho de que esto a su vez provoque que el Banco Central comience a reducir la tasa de interés, que es el costo del capital, el costo de financiamiento, Sí. va a abaratar el crédito y va a facilitar la recuperación de la demanda, en particular del gasto de consumo e inversión. Entonces, esa es Claro. la gran importancia de una vez de haber superado 2 años de altísima inflación que nos ha empobrecido y ha mermado la capacidad de gasto de los peruanos. Claro, la tasa de interés sube para estimular el ahorro, digamos, y por tanto frenar un poco el consumo y la posible inflación. Y ahora esta reducción de la tasa de interés tendría que ser anticipada, es decir, tendría que ser más pronto de lo que se estimaba originalmente. Así es, por la propia declaración del presidente del Banco Central se anticipaba que iba a haber una convergencia a la meta del Banco Central, que es 3%, recién la segunda mitad del año. Pero viendo Ajá. los datos de inflación recientes, ha habido un descenso, especialmente de la inflación que se espera. Entonces, eso va a hacer que el Banco Central comience a reducir la tasa de interés más temprano que tarde en el año. Entonces, esto va definitivamente a ayudar a reducir el costo de financiamiento. Ujú. Ahora, ¿por qué es tan importante la suerte en términos climatológicos? Es decir, ¿por qué es tan importante para la recuperación de la economía que el niño que se llegó a pensar podía ser muy violento, que las previsiones sobre el niño se hayan, digamos, atenuado? Mira, Raúl, si tú ves el desempeño del año pasado, el hecho de que nos hayamos contraído, inicialmente pensábamos que íbamos a crecer el 23 en torno al 3% y acabamos con una pequeña contracción. La mitad de esa contracción o ese ajuste a la baja de crecimiento es atribuible a los fenómenos climatológicos que afectaron el agro, la pesca, la construcción
y muchos sectores vinculados a la demanda interna. Entonces tuvimos un golpe muy fuerte por el niño costero casi todo el año atribuible a ese fenómeno. Y si a eso tú le sumas la baja capacidad de prevención que existe pese a la inyección de recursos, obviamente si venía un niño global severo, eso tenía el potencial de descarrilar cualquier posibilidad de recuperación económica. Entonces, el hecho de que ahora cada vez se vaya reduciendo la probabilidad de un niño fuerte y más bien sea un niño leve, eso es un gran respiro a sectores que han sido duramente golpeados el año pasado, como los que mencioné. Ujú. ¿Se podrá cumplir con la regla fiscal este año? Es decir, gastar menos de lo que se ingresa. Mira, el año pasado no se cumplió la regla fiscal básicamente por una caída muy fuerte de los ingresos tributarios, que cayeron más o menos 10.500 millones de soles, producto obviamente de la recesión. Ahora, para poder llegar a la regla fiscal para este año, que es de 2% del PBI, y asumiendo que cerramos el año pasado en 2,8% del PBI, hay que ajustar la economía, se tiene que generar ingresos o por lo menos de 0,8 décimas del PBI. Eso significa de que la economía tendría que crecer 4% para efectivamente cumplir esa meta, cosa que creo que ni el propio gobierno anticipa un crecimiento tan elevado. Entonces es muy probable que se incumpla ese tope de déficit, porque yo no creo que no nadie estimaría que va a ajustar el gasto. Al contrario, un gobierno que es débil, un gobierno que Sí, cede al se chantaje, expande, ¿no? Claro. el Busca gasto popularidad gastando, claro. lo va a aumentar. Entonces, Ujú. sumado a la mayor capacidad de ejecución de municipios y gobiernos regionales, es probable que se incumpla esa meta y obviamente eso va a seguir minando la credibilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, lamentablemente. Ahora, la pregunta que se colige justamente de lo que acabas de decir, ¿esto supone entonces que para contribuir a la recuperación de la confianza vendría bien un relevo en el Ministerio de Economía? Mira, esa pregunta me la han hecho en múltiples oportunidades y yo nunca la he respondido porque me parece poco elegante hacerlo y aparte uno sabe las presiones que existen en ese Sí. despacho ministerial. Ahora, lo Eso, cierto, discúlpame solamente un segundo nada más, Luis Miguel. Eso que acabas de decir creo que es vital para terminar de evaluar bien la gestión del ministro de Economía, porque eh, efectivamente se ve la situación de la economía, se ve su comportamiento público, pero nadie sabe realmente a qué tipo de presiones de gasto o de irregularidades económicas, por decirlo de alguna manera, está sometido permanentemente con un gobierno que, como has dicho tú, ve en la expansión del gasto, es decir, en la inversión, digamos, una especie de resorte para obtener más popularidad. así es, y donde el poder hoy se ubica en el Congreso de la República, ciertamente ellos son los que cortan el jamón, como se dice, y el margen de maniobra de la tecnocracia se ha reducido en el país. Entonces, Uh -huh. creo que el tema, Raúl, yo lo veo más en las restricciones políticas que existen, y hay muchísimos ejemplos. El hecho de ceder, por ejemplo, al chantaje en lo que es el caso de Machu Picchu, por ejemplo, el hecho de que haya una vulneración a la seguridad jurídica de los contratos que el Estado peruano en sus distintos niveles firme, todo esto es producto del hecho que no se promuevan proyectos que pueden tener algunos problemas, pero que no salen, digamos, pese a haber cumplido todos los requisitos formales. Estoy pensando en Tía María, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Lo que te muestran es que lo político manda y eso reduce el margen de acción de cualquier ministro de Economía. Entonces, creo que si no se logra un consenso respecto político, respecto a la necesidad de mantener la economía a flote y que los políticos, en el Congreso en particular, dejen de hacer cosas que son o contrarreformas o comiencen a plantear preasignar ingresos a móviles mercantilistas o lo que fuese, va a ser bien difícil que retomemos una conducción sólida en el plano económico como hemos tenido los últimos 20 o 25 años. Ahora, has mencionado el caso de Machu Picchu. Nuestro turismo, ¿qué tan afectado podría verse por, digamos, esta situación? Todavía no sabemos realmente en qué consiste la solución. Quiero decir, se conoce el acta de entendimiento, pero no se conoce hacia dónde se conducirá
la situación de Machu Picchu, pero siendo Machu Picchu la joya de la corona del turismo, siendo el turismo un factor tan importante, ¿qué señales estamos dando a comienzos de año en lo que puede ser un elemento fundamental para nuestra recuperación económica? Mira, pésima porque acordémonos que la convulsión social de hace un año le pasó una factura muy grande al turismo. Hubo una recesión en el sur, en Cusco, eso afectó al turismo, se espantó al turismo receptivo, el que viene de afuera, por los comunicados del Departamento de Estado, por los comunicados de la Unión Europea y de países vecinos. Y eso fue un duro golpe a un país que aún no recupera los flujos de turismo receptivo pre-pandemia. En la pandemia llegaron 4,5 millones de turistas y ahora estamos en torno, creo que a 3 millones. Entonces no llegamos siquiera a recuperar esos niveles y obviamente si el Perú es notorio en algo en el mundo es por su cocina y por Machu Picchu. Y por Cusco. Entonces yo creo que el hecho de tener huelgas y de interrumpir, digamos, el acceso por un tema de, honestamente, de estar lidiando con mafias que extorsionan, Sí. es muy difícil y peor aún, que el Estado baje la cabeza y ceda por presión de grupos de interés que están simplemente queriendo mantener el control de una fuente de ingresos. Entonces, creo que eso nos hace flaco favor y yo escuchaba justamente en Nativa esta mañana a Juancho Stossel, que es de gerente de Casa Andina, explicando qué implica estas señales para el turismo y para este esfuerzo de posicionar el país pues, como un país que es atractivo. Ha habido, entiendo, en Madrid hace la semana pasada, la Feria Internacional del Turismo, se ha lanzado una Y campaña FEMA, sí. importante, pero todo lo que se hace con una mano, lamentablemente, se deshace con la otra. Sí, bueno, ahí tú has mencionado también la mano política, cómo la mano política puede distorsionar, digamos, nuestra economía, ¿no? Hay algunas medidas, no sé qué te parece, por ejemplo, esta propuesta de la Comisión Permanente de ampliar la jubilación hasta los 75 años. Mira, eso es malo porque, claro, uno diría, a ver, en un país que tú requieres, por ejemplo, sistema de pensiones público, si tú aumentas los años de jubilación, significa que va a haber mayor aporte, una vida Claro, activa amplias la base, ¿no? se Claro. amplía. Pero ese no es el caso, ya quisiéramos. Ya recuerdo en Francia, subieron 2 años y casi se tumban al presidente, Sí, sí, al a presidente Macron. francés. Sí. Pero acá esto responde a un móvil que creo que la población no tiene claro. Esto responde a una sexta lista de ceses colectivos que se aprobó en el gobierno de Castillo y básicamente es para beneficiar a 5.000 cesados que pueden ser reincorporados, que son mayores de 70 años. Entonces tiene nombre y apellido y obviamente hacer leyes con nombre y apellido en el país es ilegal, es inconstitucional y peor Ujú. aún para favorecer a un grupo tan reducido de personas que quieren ser reincorporadas. Y esto no solamente hay ese tema puntual, sino que eso atenta contra la meritocracia, porque le está quitando espacio a jóvenes profesionales que pueden entrar al Estado a laborar en base a concursos. Esto mina servir, por ejemplo, todo ese esfuerzo de hacer pues, tener una burocracia que sea eficiente, que haga carrera, porque se están pues enquistando personas que quizás ya no tienen los requisitos para trabajar en el Estado. Entonces, esa es la afectación más grande. No es necesariamente mejorar los aportes para hacer más sostenible el fondo previsional público, sino es para favorecer a unos cuantos y atenta contra la meritocracia que tanto se requiere en el país. Claro, y el ingreso al trabajo también, ¿no? Digamos, esos años adicionales son años que quitan a las personas que pueden ir ingresando por abajo, los más jóvenes, quienes Ah, recién se sí. incorporan al mercado laboral. Atenta contra los jóvenes, definitivamente. Sí. Ahora, otros temas que han salido en economía en los últimos días, el aumento del selectivo al consumo. Las bodegas han dicho que les golpeará mucho. ¿A ti qué te parece? Mira, a ver, uno tiene que pensar, ese impuesto tiene una naturaleza especial, distinto al IGB, por ejemplo, porque el selectivo al consumo se establece con un objetivo que la verdad que no es de recaudar más, sino de penalizar ciertos comportamientos Sí. que pueden ser nocivos al bienestar. Vale Es un decir, estímulo negativo, ¿no? correcto, tú tratas de cortar la externalidad negativa, tú grabas el cigarrillo porque obviamente eso es dañino para la salud,
o gravas los combustibles más contaminantes porque son nocivos para el medio ambiente y tiene esa lógica. Pero en este caso, lo que se ha hecho es privilegiar la lógica recaudatoria. Y yo creo que el timing no puede ser el peor, porque estás justamente saliendo de una fase muy compleja donde el consumo privado ha afectado la capacidad de venta, especialmente de las bodegas, este, por recaudar 200 o 300 millones de soles. Es un sinsentido cuando tú tienes el hecho de que si tú creces un punto porcentual adicional, eso te genera entre 3.000 a 4.000 millones de soles adicionales. Entonces, creo que uno puede entender de que no hay un buen momento para incrementar impuestos, pero este han escogido el peor y han quemado pues un capital político innecesario por recaudar casi nada y se han tirado en contra de un sector que ciertamente se ha visto afectado por la falta de ventas, una economía recesada. Y aparte hay un efecto adicional que esto puede incrementar precios, ciertamente, y eso es el caldo de cultivo para simplemente darle la cabida al contrabando. Sí, por Esto, supuesto. me imagino que los en Bolivia deben estar felices porque van a poder contrabandear cigarrillos sin, digamos, sin impuestos, licor, vinos, y eso creo que el timing no es el más feliz para el móvil recaudatorio tan reducido y creo que incluso el ministro habló de cierta gradualidad, cosa que no se ha cumplido porque simplemente se sacó esto hace un par de días y yo lamento eso, porque sí se requiere sanear las cuentas públicas, pero yo pensaría que habría que pensar bien cuál es el costo-beneficio y el timing me parece Ujú. poco oportuno. Petroperú ha sido rebajado por Fitch, su calificación ha sido rebajada B+. Antes era bono basura, ahora está en una categoría incluso inferior. Esto, por supuesto, porque el gobierno no aceptó el rescate de un par de billones de dólares más adicionales que ha pedido Petroperú. ¿Qué va a pasar con esta empresa estatal, la más grande de nuestro estado? Mira, es producto de la falta de toma de decisiones y de dichos y entredichos entre el premier, entre que dijo una cosa, después se desdijo, entre el ministro que dice una cosa de economía y luego dice otra. Y ahí tú tienes a Lobo Despensero, la verdad, que es el ministro de Energía y Minas, que es un sindicalista en licencia de Petroperú ejerciendo el cargo. Entonces, yo creo que es fundamental, si se va a dar algún tipo de apoyo, condicionarlo a que haya un cambio real. Y no hay ningún cambio real pese a las promesas que han habido, el salvataje previo, la inyección previa de recursos para una empresa que está literalmente quebrada y con una carga de deuda enorme. Tú tendrías que comenzar corrigiendo ciertas cosas. Por ejemplo, cambia el directorio. Restituye a los directores del MEF que renunciaron ante los manejos turbios de esa Sí, empresa. Deja de ser sometido a los sindicatos, porque los sindicatos tienen un poder enorme en esa empresa. Mete a Petroperú al ámbito de FONAFE, porque eso le va a permitir tener cierto nivel de control de las remuneraciones que se pagan los funcionarios que trabajan ahí. Y a partir de eso, de un plan de reestructuración, tú puedes pensar en comenzar a cortar fuentes de pérdida para esa empresa. Entonces, creo que nada de lo que estamos comentando se ha hecho, pese a que se sabía que se tenía que hacer. Y obviamente las agencias calificadoras de riesgo ven todo esto, ven que el gobierno podría estar dispuesto a dejar que la empresa quiebre y obviamente sí. lo penalizan bajando la calificación crediticia a subbasura, porque ya estaba en basura, ahora está por debajo de ello y la probabilidad, digamos, de incumplimiento y demora es muy grande. Entonces, creo que es un tema que no se va a resolver pateando el problema, se tienen que tomar decisiones absolutamente ya y no seguir pateando una cuestión que finalmente se siguen acumulando intereses moratorios y es algo que lamentablemente salió de las manos de un gobierno que no está dispuesto a enfrentar una resolución definitiva de esa empresa y su manejo y su mal manejo, lamentablemente. Entonces, ¿qué hay que hacer con Petroperú? ¿Dejarla caer? ¿Emprender un proceso concursal? Mira, yo creo que en el cortísimo plazo, porque hay también un factor político muy fuerte en Piura, y creo que eso es lo que inhibe que la dejen caer, yo diría que para empezar,
es meterla dentro de FONAFE como parte de una medida de cuidados intensivos para que entre digamos, a los parámetros de economía y finanzas. Primer tema. Segundo es cambiar absolutamente el directorio y tener pues una especie de interventor temporal a lo proceso concursal que comience a limpiar esta empresa y luego ver qué activos pueden ser susceptibles a que haya alguna entrada de capital privado. Y creo que de esa forma se podrá por lo menos ir reduciendo el tamaño de la contingencia. Nada de lo que yo estoy planteando se está haciendo, porque el elemento político está ahí y el ministro del sector es juez y parte. Y el gobierno parece no darse cuenta de esto o está básicamente jugando con fuego. Entonces yo creo que se tiene que tomar decisiones por más duras que sean y resolver esto y no seguir pateando o tirando tierra a un problema que ya su diagnóstico se sabe hace tiempo y lamentablemente no se toman decisiones por temor político o por falta de voluntad de resolver un problema que se ha venido agrandando a lo largo de los años. Una última pregunta que tiene que ver con la Municipalidad de Lima, que ha denunciado a Rutas de Lima en este permanente enfrentamiento por los peajes. La ha denunciado porque no ha cumplido con una medida cautelar dictada por el Poder Judicial. Ahora, entiendo que la lógica detrás del incumplimiento de Rutas de Lima es que el contrato de concesión incluye una cláusula arbitral, ¿verdad? Es decir, la municipalidad se ha saltado digamos, esa ley entre las partes, que es el contrato, para ir al Poder Judicial. Mira, nosotros, en nuestro país tiene una cuestión que le ha dado una seguridad jurídica muy fuerte y que ha sido la fuente de atracción de inversión en el sector de transportes y en general en la economía, que es la protección constitucional que tienen los contratos que firman las partes. Y si hay controversias, tienes la salida arbitral, como tú bien dices. Entonces, tú no puedes simplemente desconocer los mecanismos de resolución de controversias que están contenidas en el contrato. Bueno, malo, nos guste o no nos guste, es el contrato que hay que respetar. Porque el precedente es muy malo, Raúl, al margen del caso puntual. Mañana, por ejemplo, no queremos que con las clínicas privadas no cobren nada. Entonces le meto un amparo y que se atiendan gratis la población o cualquier tipo de compromiso que adquieren privados o entre el sector público y el privado. Y esto le hace flaco favor a un sector que requiere inversión urgente. La infraestructura en el país se está devaluando y depreciando de una manera muy, muy fuerte. La brecha en infraestructura sigue enorme y creo que los esfuerzos de proinversión de atraer capital fresco son petardeados por este tipo de debilitamiento de la seguridad jurídica. Entonces yo no estoy haciendo ninguna defensa ni del caso per se, sino del hecho que se está vulnerando la seguridad jurídica y atentando contra una modalidad que lamentablemente, les guste o no les guste, es una forma inteligente de cerrar la brecha, que son las asociaciones público-privadas, pues se tiene que respetar lo que se firma en un contrato y no actuar de manera unilateral, como lo está haciendo en la Municipalidad de Lima, y me temo una cierta politización del Poder Judicial y eventualmente del TC, ojalá que no, ojalá que me equivoque, pero eso le haría un tremendo daño a nuestro país para traer la inversión tan necesaria para la recuperación económica. Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidencia, exministro de Economía, como siempre un placer.